tú naciste para mirar, no para ser mirada. La puerta de madera maciza se cerró con un golpe seco que retumbó en las paredes de piedra. Nadia sintió cómo la llave giraba del otro lado, sellando su encierro. Sus manos temblaron contra la madera fría mientras escuchaba los pasos de su padre alejarse por el pasillo. Afuera, las risas y la música del banquete real llenaban el aire nocturno. Ella debía estar allí. El sultán la esperaba, pero su propio padre la había condenado a la oscuridad. «No saldrás de aquí hasta que todo termine», había dicho Fadil con voz helada. «No arruinarás lo que he construido durante años». Nadia se dejó caer contra la puerta, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. A través de la pequeña ventana de su habitación podía ver las antorchas del palacio iluminando la noche. Estaba tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Sus hermanas estarían riéndose en este momento, disfrutando de su ausencia, creyendo que habían ganado. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el destino ya había tomado una decisión, y cuando el sultán notara su ausencia, nada ni nadie podría detener lo que vendría después. Pero para entender cómo había llegado hasta ese momento de desesperación, era necesario regresar al principio, a los días donde Nadia aún creía que el amor de su padre podía ser ganado, a las mañanas donde el sol brillaba sobre el reino de Darim sin anunciar la tormenta que se avecinaba. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. El reino de Darim era una joya en medio del desierto. Sus torres se elevaban hacia el cielo como lanzas de plata y sus jardines florecían con colores que desafiaban la aridez de la tierra. Las caravanas llegaban desde tierras lejanas trayendo sedas, especias y historias de otros mundos. En el centro de todo esto reinaba el joven sultán Idris, un hombre de apenas 30 años cuya sabiduría superaba su edad. Había heredado el trono de su padre 3 años atrás, y desde entonces el reino había prosperado bajo su mano firme, pero justa. Sin embargo, los consejeros murmuraban. Un sultán necesitaba herederos, necesitaba una reina a su lado, e Idris, sumergido en los asuntos del reino, había pospuesto ese deber durante demasiado tiempo. Hasta que una mañana, durante el consejo, tomó la decisión que cambiaría el destino de muchos. «Convocaré a las familias nobles», anunció con voz serena. «Es tiempo de que el trono tenga una compañera». La noticia se expandió por el reino como fuego en paja seca. Cada familia noble comenzó sus preparativos. Entre ellos, el comendador Fadil vio la oportunidad que había esperado toda su vida. Fadil era un hombre alto y severo, con barba negra cuidadosamente recortada y ojos que siempre parecían estar calculando algo. Había servido al difunto sultán con lealtad, ganando tierras y títulos, pero nunca había alcanzado el poder que creía merecer. Ahora, con 3 hijas en edad de casarse, veía su camino hacia la grandeza. Si una de ellas se convertía en sultana, su nombre quedaría grabado en la historia para siempre. Su residencia era una de las más imponentes fuera del palacio. Columnas de mármol sostenían techos altos decorados con mosaicos dorados. Los jardines se extendían en terrazas que descendían hacia un lago artificial donde nadaban peces de colores. Tenía sirvientes para cada tarea, caballos árabes de pura sangre y suficiente riqueza como para comprar la lealtad de medio consejo. Pero su mayor tesoro, según él, eran sus hijas, o al menos 2 de ellas. Ranya, la mayor, tenía 24 años y era la personificación de la belleza fría. Su rostro era perfecto como una estatua tallada en marfil. Ojos almendrados, labios carnosos, cabello negro como la noche que caía en cascada hasta su cintura. Caminaba con la gracia de una gacela y hablaba con la precisión de una diplomática.
Fadil la había educado para ser una reina. Desde niña le había enseñado a controlar cada gesto, cada palabra, cada mirada. Ranya no sonreía si no había una razón. No hablaba si no agregaba valor a la conversación. Era la hija perfecta para un padre ambicioso. Selma, la del medio, tenía 22 años y poseía una belleza diferente. Donde Ranya era hielo, Selma era fuego. Sus ojos verdes brillaban con inteligencia astuta. Sabía exactamente qué decir para ganarse la confianza de las personas, cómo inclinar la cabeza para parecer vulnerable, cómo reír para hacer sentir especial a quien la escuchaba. Era una maestra en el arte de la manipulación sutil. Fadil también la había entrenado, reconociendo que si Ranya no conquistaba al sultán con su belleza, Selma lo haría con su encanto. Y luego estaba Nadia. Nadia tenía 19 años y era todo lo que su padre no quería. No porque fuera fea, al contrario, tenía una belleza suave y natural que venía de adentro. Sus ojos castaños brillaban con curiosidad genuina por el mundo. Su sonrisa era espontánea y sincera. Se movía con torpeza ocasional porque no pensaba en cómo lucía, sino en lo que estaba haciendo. Le gustaba correr descalza por los jardines, hablar con los sirvientes como si fueran amigos, rescatar pájaros heridos y pasar horas leyendo bajo la sombra de los árboles. Para Fadil era una decepción constante. ¿Por qué no puedes ser como tus hermanas?, le preguntaba constantemente con tono de reproche. Ellas entienden lo que significa ser una mujer de noble cuna. Tú actúas como una campesina. Nadia bajaba la cabeza cada vez que escuchaba esas palabras. Había intentado cambiar, había intentado caminar más despacio, reír menos, hablar solo cuando le preguntaban, pero no podía. No era su naturaleza, y cada intento fallido solo profundizaba el desprecio de su padre. La mañana en que llegó la noticia oficial del sultán, Fadil reunió a sus 3 hijas en el gran salón de la residencia. El sol entraba por los ventanales altos, iluminando los tapices persas que colgaban de las paredes. Ranya y Selma estaban sentadas con postura perfecta, vestidas con túnicas elegantes. Nadia llegó corriendo, con el cabello ligeramente despeinado porque había estado ayudando al jardinero a podar las rosas. Fadil la miró con disgusto apenas disimulado. «Siéntate», ordenó secamente. Nadia obedeció, acomodándose junto a sus hermanas. Podía sentir la tensión en el aire. Algo importante estaba por suceder. «El sultán Idris ha anunciado que buscará esposa», comenzó Fadil, paseando frente a ellas con las manos cruzadas en la espalda. «Recibirá a las familias nobles en el palacio dentro de 10 días. Esta es la oportunidad que hemos esperado. Una de ustedes se convertirá en sultana». Ranya mantuvo su expresión serena, pero sus ojos brillaron con ambición contenida. Selma sonrió ligeramente, ya calculando estrategias. Nadia sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que vendría. «Ranya», continuó su padre, «tú eres mi primera opción. Eres la mayor, la más preparada. El sultán necesita una mujer que entienda el poder y sepa manejarlo. Tú serás esa mujer». «Sí, padre», respondió Ranya con voz modulada. «No te decepcionaré. Selma, tú serás el respaldo. Si por alguna razón Ranya no captura la atención del sultán, tú lo harás. Usarás ese encanto tuyo. Hazlo reír, hazlo sentir especial. Los hombres poderosos necesitan mujeres que los hagan olvidar el peso de la corona». «Entiendo perfectamente, padre», dijo Selma con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fadil se detuvo frente a Nadia. La miró de arriba abajo, y ella sintió cómo el juicio pesaba sobre sus hombros. «Y tú», dijo con voz dura, «tú no harás nada. No hablarás con el sultán. No te acercarás a él. De hecho, si dependiera de mí, ni siquiera irías al banquete. Pero sería extraño que una familia noble presentara solo 2 hijas cuando tiene 3. Así que irás, pero permanecerás invisible». «¿Me entendiste?»,
Las palabras golpearon a Nadia como puñetazas. Sintió como sus mejillas ardían de vergüenza. No se atrevió a mirar a sus hermanas, pero podía imaginar la satisfacción en sus rostros. ¿Me entendiste?, repitió Fadil con más dureza. Sí, padre, susurró Nadia, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Bien, ahora retírense. Rania, Selma, vengan conmigo. Tenemos mucho que planear. Las dos hermanas mayores se levantaron con elegancia y siguieron a su padre. Nadia se quedó sola en el gran salón, sintiendo cómo el silencio la envolvía como una mortaja. Apretó las manos sobre su regazo, luchando contra el dolor que le oprimía el pecho. No era nueva esta sensación de ser invisible, de no ser suficiente, pero cada vez dolía igual. Se levantó despacio y caminó hacia los jardines. Era el único lugar donde se sentía en paz. Entre las flores y los árboles, nadie la juzgaba. Nadie esperaba que fuera algo diferente de lo que era. Se sentó bajo su árbol favorito, un viejo granado cuyas ramas formaban un refugio natural. Cerró los ojos y respiró profundo, intentando calmar el temblor en su pecho. Desde pequeña había aprendido que llorar no servía de nada. Las lágrimas no cambiaban la opinión de su padre, no hacían que sus hermanas fueran más amables, solo la hacían parecer más débil. Señorita Nadia abrió los ojos y vio a Leila, una de las sirvientas mayores, acercándose con una bandeja. La mujer tenía el cabello gris recogido y arrugas profundas alrededor de ojos bondadosos. Había cuidado de las tres hermanas desde que eran niñas, pero siempre había tenido especial cariño por la menor. «Traje té y dátiles», dijo Leila sentándose junto a ella. «Sé que necesitas algo dulce cuando tu corazón está pesado». Nadia sonrió débilmente. «¿Escuchaste lo que dijo mi padre? Las paredes de esta casa tienen oídos, niña», respondió Leila sirviendo el té. «Y sí, escuché, pero no debes dejar que sus palabras definan tu valor». «Es fácil decirlo», murmuró Nadia tomando la taza caliente entre sus manos. «Pero cuando tu propio padre te dice que naciste para mirar y no para ser mirada, es difícil creer lo contrario». Leila guardó silencio por un momento, mirando hacia el palacio que se elevaba en la distancia. «¿Sabes qué dicen sobre el sultán Idris?», preguntó finalmente. «¿Qué dicen? Que es diferente a otros hombres de poder, que no le impresionan las apariencias vacías, que busca verdad, no teatro. Si eso es cierto, entonces quizás tu padre está preparando a las hijas equivocadas». Nadia negó con la cabeza. «No iré al banquete esperando nada, Leila. Solo iré porque mi padre me ordenó estar presente, nada más». La anciana sirviente la miró con una expresión que Nadia no pudo descifrar. Había algo de tristeza y algo de esperanza mezclados en sus ojos. «El destino tiene formas extrañas de trabajar, niña. A veces coloca lo que buscamos justo donde menos esperamos encontrarlo». Los siguientes 10 días fueron un torbellino de actividad en la residencia de Fadil. Costureras trabajaban día y noche creando vestidos para Rania y Selma. Joyeros llegaban con collares de perlas, brazaletes de oro, anillos con piedras preciosas. Maestros de etiqueta revisaban cada movimiento, cada gesto, cada inflexión de voz. La casa entera giraba alrededor de las dos hermanas mayores. Nadia permanecía en la periferia, observando todo desde la distancia. Nadie le pidió su opinión sobre los vestidos. Nadie le preguntó si necesitaba algo. Era como un fantasma en su propia casa, presente pero ignorada. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, escuchó voces que venían de la habitación de Rania. La puerta estaba entreabierta. «¿Crees que la pequeña ratona intentará algo?», era la voz de Selma, cargada de burla. «Nadia no se atreve ni a respirar fuerte cuando padre está cerca», respondió Rania con desprecio. «Además, mírate a ti y mírame a mí. Luego mira a ella. ¿Realmente crees que el sultán notaría su existencia si estamos nosotras en la sala? Tienes razón.
Es solo que me divierte verla intentar ser invisible cuando ya lo es. Las dos rieron. Nadia sintió cómo algo se rompía dentro de ella. No era dolor exactamente, era algo peor. Era la confirmación de que incluso sus propias hermanas la veían como menos que nada. Se alejó en silencio, con pasos que apenas hacían ruido sobre el mármol. Esa noche lloró por primera vez en años. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío extraño en su pecho. Y en ese vacío algo comenzó a cambiar. No era rabia, no era resentimiento, era simplemente aceptación. Si nadie esperaba nada de ella, entonces no tenía nada que perder. La noche antes del banquete, Fadil reunió nuevamente a sus hijas. Ranya lucía un vestido de seda azul oscuro que hacía brillar su piel como porcelana. Selma vestía de verde esmeralda, con joyas que capturaban la luz. Nadia llevaba un vestido sencillo de color crema, sin adornos. Su padre ni siquiera la miró. «Mañana es el día», dijo Fadil con voz solemne. «Ranya, tú entrarás primero del brazo mío. Selma, tú nos seguirás. Cautivarán al sultán con su presencia. Y cuando llegue el momento de conversar, recuerden todo lo que han aprendido. Sean encantadoras, pero no desesperadas. Inteligentes, pero no arrogantes. Hermosas, pero no vanidosas». Se volvió hacia Nadia. «Tú entrarás al final. Te sentarás donde te indiquen los sirvientes. No hablarás a menos que te pregunten directamente, y si eso sucede, mantén tus respuestas cortas. No llames la atención, no hagas nada que pueda avergonzar a esta familia. ¿Quedó claro?» «Sí, padre», respondió Nadia sin levantar la voz. «Bien, ahora retírense. Mañana nos levantaremos antes del alba. Necesito que estén perfectas». Esa noche Nadia no pudo dormir. Miraba el techo de su habitación pensando en todo lo que vendría. Parte de ella deseaba que llegara la mañana solo para terminar con la anticipación. Otra parte deseaba que el tiempo se detuviera, que nunca tuviera que enfrentar la humillación de ser ignorada públicamente. Pero el tiempo no se detiene por nadie. Y cuando el sol comenzó a elevarse sobre las torres de Darim, pintando el cielo de naranja y rosa, Nadia se levantó de su cama sabiendo que ese día cambiaría todo, solo que no de la manera que nadie esperaba. El banquete sería al atardecer, pero los preparativos comenzaron desde temprano. Los sirvientes corrían de un lado a otro siguiendo órdenes de Fadil, que supervisaba cada detalle. Ranya pasó horas con las costureras, asegurándose de que cada pliegue del vestido cayera perfectamente. Selma practicaba su risa frente al espejo, ajustando el tono hasta lograr algo que sonara espontáneo, pero controlado. Nadia se vistió sola en su habitación. No había costureras esperándola, no había joyas especiales. Solo ella y el vestido simple que le habían asignado. Se miró en el espejo y por un momento no reconoció a la persona que le devolvía la mirada. Parecía más pequeña de lo usual. «Más perdida», suspiró y bajó las escaleras justo cuando su padre comenzaba a gritar nuevas órdenes. «La carroza ya está lista. Ranya, Selma, vengan ahora». Las dos hermanas mayores aparecieron en lo alto de las escaleras como dos diosas descendiendo del Olimpo. Sus vestidos brillaban, sus joyas resplandecían, sus rostros estaban perfectamente pintados. Fadil las miró con orgullo evidente. «Así es como deben lucir las futuras sultanas», dijo con satisfacción. «Nadia, tú irás en la segunda carruaje con Leila. No queremos que llegues al mismo tiempo que tus hermanas». Incluso en el viaje hacia el palacio, Nadia debía ser separada. Asintió en silencio y siguió a Leila hacia el carruaje más pequeño. Mientras las ruedas rodaban sobre el camino empedrado, Nadia miraba por la ventana viendo cómo el palacio se acercaba. Era magnífico, con torres que parecían tocar las nubes y jardines que se extendían como alfombras de colores. Su corazón latía cada vez más rápido, no de emoción, sino de temor. «Todo estará bien, niña»,
dijo Leila tomando su mano. Pase lo que pase esta noche, recuerda quién eres realmente, no lo que ellos dicen que eres. Nadia apretó la mano de la anciana, agradeciendo su presencia. Cuando el carruaje se detuvo frente a las grandes puertas del palacio, respiró profundo, intentando reunir coraje. Los sirvientes del sultán las recibieron con reverencias. Guiaron a Nadia por pasillos laterales mientras su padre y hermanas entraban por la entrada principal. Incluso aquí, ella debía permanecer oculta hasta el momento correcto. La llevaron a una pequeña sala de espera cerca del gran salón. Desde allí, podía escuchar la música, las risas, las voces de nobles que llegaban uno tras otro. El salón se llenaba, y en algún lugar allí dentro estaba el sultán, el hombre que cambiaría el destino de alguna afortunada, pero no el de ella, nunca el de ella. Un sirviente asomó la cabeza por la puerta. «Señorita Nadia, es momento de entrar. Su padre solicita su presencia». Se levantó con piernas temblorosas, alisó su vestido, aunque no había arrugas que alisar, y caminó hacia las grandes puertas doradas que se abrieron revelando un salón deslumbrante. Cientos de velas iluminaban el espacio. Nobles vestidos con sus mejores galas conversaban en grupos. Las mesas estaban cargadas de frutas exóticas, carnes asadas, dulces que parecían joyas. Y al frente, en un trono elevado, estaba él, el sultán Idris. Nadia no se atrevió a mirarlo directamente. Mantuvo la vista baja mientras caminaba hacia donde su padre le indicaba con un gesto seco. Un asiento en la esquina, lejos de la mesa principal, lejos de todo. Se sentó en silencio, haciéndose tan pequeña como podía. Y mientras la música comenzaba y las presentaciones oficiales empezaban, Nadia cerró los ojos por un momento y se repitió las palabras que su padre le había dicho tantas veces. Naciste para mirar, no para ser mirada. Esta noche permanecería en las sombras. Esta noche sería la hija olvidada. Esta noche nadie notaría su existencia. O al menos eso era lo que todos creían. Porque el destino ya había empezado a tejer sus hilos invisibles, y pronto todos descubrirían que las sombras a veces esconden la luz más brillante de todas. El gran salón del palacio era un espectáculo de lujo y poder. Las columnas de mármol blanco sostenían un techo decorado con frescos que narraban la historia del reino. Lámparas de cristal colgaban como estrellas capturadas, proyectando luz dorada sobre los invitados. El aroma de rosas y jazmín mezclado con incienso llenaba el aire, mientras músicos tocaban melodías suaves que flotaban por encima del murmullo de las conversaciones. Nadia permanecía sentada en su rincón asignado, observando todo como si estuviera viendo una obra de teatro donde ella no tenía papel alguno. Su vestido sencillo contrastaba dolorosamente con los atuendos deslumbrantes de las demás mujeres. Mantenía las manos sobre su regazo, los dedos entrelazados con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Cada vez que alguien pasaba cerca, se encogía un poco más, como si pudiera fundirse con las sombras. Desde su posición podía ver perfectamente la mesa principal. Allí estaba el sultán Idris, sentado en su trono elevado. Era más joven de lo que había imaginado. Su rostro tenía rasgos definidos, una mandíbula fuerte y ojos oscuros que parecían observar todo con atención silenciosa. Vestía túnicas de color índigo bordadas con hilos de plata, y sobre su cabeza descansaba un turbante adornado con una gema azul que capturaba la luz. Había algo en su postura que transmitía autoridad natural, pero también cansancio, como si el peso de la corona fuera visible solo para quien supiera mirar. A su alrededor, los nobles competían por su atención.
Cada familia presentaba a sus hijas con reverencias estudiadas y sonrisas calculadas. Era un desfile de belleza y ambición, donde cada palabra, cada gesto, cada mirada tenía un propósito específico, y allí, brillando más que todas, estaban Rania y Selma. Rania había logrado posicionarse cerca del sultán gracias a la influencia de Fadil. Su padre había intercambiado favores políticos para asegurar que sus hijas tuvieran la mejor ubicación posible. La mayor de las hermanas se movía con gracia estudiada, inclinando la cabeza en el ángulo perfecto, sonriendo en el momento exacto. Cuando el sultán la miró brevemente, ella sostuvo su mirada con confianza serena, como si ya supiera que el trono le pertenecía. «Majestad», dijo Rania con voz modulada, «es un honor inmenso estar en su presencia. Mi padre siempre ha hablado de vuestra sabiduría con la más profunda admiración». Idris asintió cortésmente, pero Nadia notó que sus ojos no mostraban el interés que Rania esperaba provocar. Era educado, sí, pero distante, como si estuviera cumpliendo con un deber más que disfrutando del momento. Selma, percibiendo la falta de conexión entre su hermana y el sultán, se acercó con una copa de vino en la mano. «Majestad, permitidme ofreceros una bebida», dijo con su mejor sonrisa encantadora. «Dicen que el vino de esta cosecha fue bendecido por la luna llena. Perfecto para una noche tan especial». El sultán aceptó la copa con un gesto de agradecimiento, pero tampoco con ella mostró mayor interés. Bebió un sorbo pequeño y regresó su atención hacia el salón, como si buscara algo que no lograba encontrar. Fadil observaba la escena desde una mesa lateral, con el ceño fruncido. Sus hijas estaban haciendo todo correctamente, siguiendo cada instrucción al pie de la letra. Entonces, ¿por qué el sultán parecía tan desinteresado? Apretó los dientes, sintiendo cómo la frustración comenzaba a trepar por su garganta. Nadia, desde su esquina, también observaba. Y por primera vez esa noche, sintió algo parecido a la empatía por el sultán. Reconocía esa expresión en su rostro. Era la misma que ella tenía cuando su padre la obligaba a asistir a eventos donde no quería estar. Era soledad disfrazada de protocolo. Era cansancio escondido detrás de una máscara de cortesía. La música cambió a un ritmo más alegre. Algunos invitados comenzaron a bailar en el centro del salón. Las risas se hicieron más fuertes. El vino corría libremente. La noche avanzaba y con ella crecía la desesperación de quienes buscaban la atención del sultán. Fue entonces cuando sucedió. Una de las damas de la corte, intentando acercarse al sultán con una bandeja de frutas, tropezó con el borde de su propio vestido. La bandeja voló por los aires y una jarra de vino se estrelló contra el suelo justo frente al trono. El líquido rojo se expandió como sangre sobre el mármol blanco, salpicando las túnicas de varios nobles que estaban cerca. El salón quedó en silencio total. La dama cayó de rodillas, con el rostro pálido de terror. «Perdón, majestad, perdón», sollozaba con voz temblorosa. «No fue mi intención, por favor, perdón». Los guardias dieron un paso adelante, pero el sultán levantó la mano deteniéndolos. «Fue un accidente», dijo con voz calmada. «Ayúdenla a levantarse». Pero el vino seguía extendiéndose. Los nobles retrocedían para no mancharse más. Los sirvientes corrían buscando trapos y agua. El caos se había desatado en medio de la elegancia, y Nadia, sin pensar, se levantó. No fue una decisión consciente, fue instinto puro. Vio el desastre, vio a la mujer llorando, vio cómo nadie realmente hacía nada útil. Tomó la servilleta de tela que tenía sobre su regazo y caminó rápidamente hacia el charco de vino. Se arrodilló sobre el mármol frío y comenzó a limpiar. Sus manos se movían con eficiencia, absorbiendo el líquido, limpiando las manchas. No pensaba en dónde estaba, no pensaba en quién la estaba viendo, solo pensaba en solucionar el problema. «Está bien», le dijo suavemente a la dama que seguía llorando. «Fue solo un accidente».
Todos tropezamos a veces. La mujer la miró con ojos llenos de lágrimas y gratitud. Nadia le sonrió con ternura genuina y continuó limpiando. Fue en ese momento cuando sintió la mirada. Era una sensación física, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. Levantó la vista instintivamente y sus ojos se encontraron directamente con los del sultán. Idris la observaba con una expresión que no había mostrado en toda la noche. No era cortesía automática, no era aburrimiento educado, era sorpresa genuina. Como si hubiera visto algo inesperado y no supiera exactamente qué hacer con ello. Nadia sintió como el calor subía a sus mejillas. Bajó la mirada rápidamente, recordando las órdenes de su padre. No debía llamar la atención, no debía ser vista, pero ya era demasiado tarde. «Espera», dijo el sultán con voz clara que cortó el murmullo del salón. Todo el mundo se detuvo. Los músicos dejaron de tocar. Las conversaciones murieron en los labios de la gente. Hasta el aire pareció contener la respiración. Nadia se congeló con la servilleta mojada entre sus manos. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Acércate», ordenó Idris, pero su tono no era duro. Era curiosamente suave. Ella se levantó despacio, con las piernas temblando. Caminó hacia el trono, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre su espalda. Cuando estuvo frente a él, hizo una reverencia profunda, manteniendo los ojos en el suelo. «¿Cómo te llamas?», preguntó el sultán. «Nadia, mi señor», respondió con voz apenas audible. «Nadia», repitió él, como probando el nombre en su lengua. «¿Por qué limpiaste el vino? Los sirvientes están aquí para eso». Ella dudó antes de responder. Podía sentir la furia de su padre desde el otro lado del salón. Podía imaginar la rabia contenida de sus hermanas. Pero el sultán había preguntado, y mentir ante el trono era imperdonable. «Porque alguien necesitaba hacerlo», dijo finalmente. «Y porque la dama estaba asustada. Pensé que si alguien más actuaba primero, los demás dejarían de mirarla con juicio». Un silencio siguió a sus palabras. Luego, para asombro de todos, el sultán sonrió. No fue una sonrisa cortés de protocolo. Fue genuina, alcanzando sus ojos y suavizando su rostro. «¿No te preocupó mancharte el vestido? Es solo un vestido, mi señor. Se puede lavar». La dignidad de esa mujer era más importante. Idris la estudió por un momento largo. Nadia podía sentir cómo sus ojos recorrían su rostro, no con la mirada evaluadora de quien examina un objeto, sino con la curiosidad de quien ha encontrado algo inesperadamente interesante. «¿De qué familia vienes?», preguntó. «Soy hija del comendador Fadil, Majestad». El sultán miró hacia donde estaba Fadil, quien había palidecido visiblemente. Luego miró a Rania y Selma, que observaban la escena con expresiones de incredulidad y furia mal disimuladas. «¿Así que tienes hermanas?». «Sí, Majestad. Ellas son Rania y Selma. Son mucho más dignas de vuestra atención que yo». «¿Por qué dices eso?». Nadia no supo qué responder. No podía decir la verdad, que su padre la consideraba una vergüenza. No podía admitir que había venido esa noche con la orden explícita de ser invisible. «Porque son mayores», dijo finalmente, «y más sabias en los caminos de la corte». «Ya veo», murmuró Idris, pero su tono sugería que veía mucho más de lo que Nadia había dicho. «Puedes retirarte, Nadia. Gracias por tu ayuda». Ella hizo otra reverencia y caminó de regreso a su rincón, con pasos que apenas sostenían su peso. Sentía como todos los ojos la seguían. Sentía especialmente las miradas de odio de Rania y Selma. Cuando finalmente se sentó, sus manos temblaban tanto que tuvo que esconderlas bajo la mesa. La música volvió a comenzar, las conversaciones se reanudaron, pero algo había cambiado. Nadia podía sentirlo en el aire. Y cuando se atrevió a levantar la vista hacia el trono, descubrió que el sultán seguía mirándola. El resto del banquete transcurrió en una neblina confusa para Nadia. Intentó hacerse invisible nuevamente, pero era imposible.
Nobles que antes no la habían notado ahora se acercaban a preguntarle su nombre, a comentar sobre su amabilidad, a intentar entablar conversación. Ella respondía con monosílabos, aterrorizada de lo que su padre haría después. Ranya y Selma intensificaron sus esfuerzos por capturar la atención del sultán. Ranya recitó poesía en árabe clásico. Selma contó historias ingeniosas que hicieron reír a algunos cortesanos, pero cada vez que Nadia levantaba la vista, descubría que Idris no las estaba mirando a ellas, la estaba mirando a ella. Cuando el banquete finalmente terminó y las familias comenzaron a retirarse, Fadil se acercó a Nadia con pasos rígidos de furia contenida. «Nos vamos», dijo entre dientes. «Y tú no dirás una palabra en todo el camino a casa». El viaje de regreso fue un tormento silencioso. Ranya y Selma la miraban con odio puro. Su padre respiraba pesadamente, con las manos apretadas sobre sus rodillas. Nadia se hizo lo más pequeña posible en su asiento, esperando la explosión que sabía vendría. Pero cuando llegaron a la residencia, Fadil simplemente señaló hacia su habitación. «A tu cuarto, ahora». Ella obedeció sin decir palabra. Se encerró en su habitación y se dejó caer sobre la cama, sintiéndose exhausta emocionalmente. Había arruinado todo. Había desobedecido las órdenes de su padre. Había llamado la atención del sultán de la peor manera posible. Y ahora pagaría las consecuencias. Se quedó dormida con lágrimas secándose en sus mejillas, sin imaginar lo que vendría después. A la mañana siguiente, un mensajero real llegó a la residencia de Fadil. Traía un pergamino sellado con el emblema del sultán. El comendador lo abrió con manos temblorosas, esperando quizás una reprimenda por el comportamiento de su hija menor. Pero lo que leyó lo dejó sin palabras. El sultán Idris solicitaba que Nadia, específicamente Nadia, fuera invitada a los jardines reales esa tarde. Quería agradecerle personalmente por su ayuda durante el banquete. Fadil leyó el mensaje 3 veces, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. Ranya le arrancó el pergamino de las manos, y cuando terminó de leer, su rostro se puso rojo de furia. «¡Esto es imposible!», gritó. «El sultán no puede estar interesado en ella». «Tiene que ser un error», agregó Selma con voz tensa. «O peor, está jugando con nosotros. Quizás quiere humillarla públicamente por su atrevimiento». Pero Fadil sabía que los sultanes no enviaban mensajeros para humillar a doncellas de familias nobles. Si Idris había pedido ver a Nadia, era porque genuinamente quería hacerlo. Y eso cambiaba todo. «Nadia», llamó con voz que intentaba sonar calmada. «Ven aquí». Ella bajó las escaleras esperando castigo. En cambio, encontró a su padre con una expresión que nunca había visto antes. Era algo entre confusión y cálculo frío. «El sultán ha pedido verte esta tarde en los jardines del palacio», dijo mostrándole el pergamino. «Irás, pero escúchame bien. No harás nada estúpido. No hablarás más de lo necesario. Si te pregunta algo, responde con educación, pero brevemente. ¿Entendiste?» «Sí, padre», murmuró Nadia completamente desconcertada. «Y si por algún milagro él muestra interés genuino», continuó Fadil, «lo cual dudo, entonces recuerda que representas a esta familia. No nos avergüences más de lo que ya lo hiciste anoche». Las palabras dolieron, pero Nadia estaba acostumbrada al dolor que venía de su padre. Asintió en silencio y subió a prepararse. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, Nadia fue llevada al palacio nuevamente. Esta vez no hubo carruajes separados ni entradas laterales. El mensajero real la escoltó personalmente a través de las puertas principales y por los pasillos que brillaban con mosaicos de colores. Los jardines reales eran aún más hermosos de lo que había imaginado. Fuentes cantaban con agua cristalina. Árboles frutales daban sombra a senderos de piedra.
Flores de 1000 colores creaban patrones que parecían pinturas vivientes. Y en el centro de todo, junto a un estanque donde nadaban peces dorados, estaba el sultán. Vestía túnicas más simples que la noche anterior, de color blanco con bordados discretos en plata. Se veía más joven así, menos intimidante. Cuando la vio acercarse, sonrió. «Nadia», dijo a modo de saludo, «gracias por venir». Ella hizo una reverencia profunda. «El honor es mío, Majestad. Camina conmigo», invitó, señalando un sendero que bordeaba el estanque. «Quería agradecerte apropiadamente por lo de anoche. No todos habrían actuado con tanta bondad». Comenzaron a caminar lado a lado, aunque Nadia mantenía una distancia respetuosa. El silencio entre ellos no era incómodo, pero ella no sabía qué decir. Nunca había hablado con alguien de tanto poder. Nunca había estado a solas con un hombre que no fuera su padre. «¿Por qué pareces tan asustada?», preguntó Idris después de un momento. «No estoy acostumbrada a esto, Majestad», admitió. «A ser notada. Eso es extraño. Alguien como tú debería ser notada todo el tiempo». Nadia sintió como el calor subía a sus mejillas. «No soy como mis hermanas», dijo suavemente. «No tengo su belleza ni su gracia». El sultán se detuvo y la miró directamente. «¿Es eso lo que crees? ¿O es lo que te han hecho creer?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. Nadie le había preguntado algo así jamás. Nadie había cuestionado la narrativa que su padre había construido alrededor de ella. «Yo no sé», susurró. «Tus hermanas son hermosas», dijo Idris reanudando la caminata. «Nadie puede negarlo. Pero su belleza es como estos jardines, diseñada para impresionar, cuidada para perfección. La tuya es diferente. Es como una flor silvestre que crece en el desierto. No está tratando de ser hermosa, simplemente lo es». Nadia no supo qué responder. Sus palabras resonaban en su pecho como campanas, despertando algo que había mantenido dormido durante años. «¿Te gusta la luna, Nadia?», preguntó de repente. «¿La luna?». «Sí. Anoche cuando te pregunté por qué limpiaste el vino, había luna llena brillando a través de las ventanas del salón. Y mientras hablabas, noté que tus ojos se desviaban hacia ella, como si buscaras consuelo en su luz». Nadia se sorprendió de que hubiera notado algo tan pequeño. «Sí», admitió, «me gusta mucho la luna». «¿Por qué?». Ella pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque brilla sin pedir permiso. No necesita que el sol le diga que es hermosa. No compite con las estrellas. Simplemente está ahí, iluminando la noche para quien necesite su luz. Es suficiente siendo ella misma». El sultán se detuvo nuevamente y la miró con una expresión que Nadia no pudo descifrar. Había asombro en sus ojos, pero también algo más profundo, algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. «Esa es la respuesta más hermosa que he escuchado en mi vida», dijo con voz suave. «Y ahora entiendo por qué no pudiste quedarte en tu rincón anoche. Las lunas no están hechas para esconderse en las sombras». Continuaron caminando mientras el sol descendía, pintando el cielo de naranjas y rosas. Hablaron de muchas cosas. Idris le preguntó sobre sus libros favoritos, sobre lo que pensaba del reino, sobre sus sueños. Y por primera vez en su vida, Nadia habló libremente, sin miedo, sin calcular cada palabra, simplemente siendo ella misma. No se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que un sirviente se acercó discretamente para informar al sultán que tenía un consejo pendiente. «Parece que nuestro tiempo se acabó por hoy», dijo Idris con genuino pesar en su voz. «Pero me gustaría verte nuevamente, Nadia. ¿Vendrías mañana a la misma hora?» «Si mi padre lo permite, Majestad». «Tu padre no tiene elección en esto», respondió con firmeza. «Esta es una invitación del sultán. Él debe permitirlo». Cuando Nadia regresó a casa esa noche, encontró a su familia esperándola con expresiones tensas. Su padre la interrogó durante horas sobre cada palabra que el sultán había dicho, cada gesto que había hecho. Rania y Selma la observaban con odio apenas contenido,
pero Nadia apenas escuchaba sus preguntas. Su mente seguía en esos jardines, junto a ese estanque, hablando con un hombre que la había hecho sentir vista por primera vez en su vida. Los siguientes días fueron un torbellino. Cada tarde Nadia visitaba el palacio. Cada tarde caminaba con el sultán por esos jardines mágicos. Hablaban de filosofía, de poesía, de los problemas del reino. Idris le pedía su opinión sobre decisiones difíciles y escuchaba sus respuestas con atención genuina. La trataba como si sus pensamientos importaran, como si ella importara, y con cada conversación algo crecía entre ellos. No era solo atracción, aunque eso también estaba presente. Era conexión. Era el reconocimiento de dos almas que se habían encontrado en medio del caos y habían descubierto que encajaban perfectamente. Una tarde, mientras observaban la puesta del sol desde una terraza elevada, Idris tomó su mano. Fue un gesto simple, pero para Nadia significó el mundo entero. ¿Sabes lo que he descubierto en estos días?, preguntó con voz suave. ¿Qué, Majestad? Que un trono puede ser el lugar más solitario del mundo. Hasta que encuentras a alguien que ve al hombre detrás de la corona. Tú me ves, Nadia, realmente me ves. Y usted me ve a mí, susurró ella con lágrimas brillando en sus ojos. Nadie más lo ha hecho. Él apretó suavemente su mano. Entonces ambos hemos encontrado algo precioso. Pero mientras ellos descubrían ese sentimiento floreciente, otros observaban con creciente desesperación. Fadil, viendo que el sultán claramente prefería a Nadia, comenzó a cambiar su estrategia. Intentaba ahora promover a su hija menor, fingiendo que siempre había creído en ella. Pero sus palabras sonaban huecas y falsas. Rania y Selma, por su parte, no podían ocultar su furia. Habían sido entrenadas toda su vida para este momento. Habían sacrificado su autenticidad en el altar de la perfección, y ahora su hermana menor, la que había sido ignorada y menospreciada, les había arrebatado lo que creían suyo por derecho. Tiene que haber una manera de detener esto, siseó Selma una noche mientras espiaban a Nadia preparándose para otra visita al palacio. No puede casarse con él, no puede convertirse en sultana. No lo hará, prometió Rania con ojos fríos como hielo. Nos encargaremos de eso. Y mientras las hermanas conspiraban en las sombras, Nadia guardaba en su corazón cada momento pasado con Idris, sin saber que la tormenta apenas comenzaba. Porque el amor, especialmente el amor que desafía las expectativas y rompe las reglas establecidas, siempre tiene un precio. Y pronto descubriría cuán alto era ese precio. Esa noche, acostada en su cama, Nadia miró la luna a través de su ventana y sonrió. Por primera vez en su vida se sentía completa. Por primera vez brillaba sin pedir permiso. Y aunque no sabía qué vendría después, sabía que había encontrado algo que valía la pena luchar por conservar. El destino había tejido sus hilos. El sultán había elegido, y nada volvería a ser igual para la familia del comendador Fadil. La noche caía sobre la residencia de Fadil como un manto de terciopelo negro, pero dentro de las paredes de piedra la oscuridad era de otro tipo. En el estudio privado del comendador, 3 figuras se reunían bajo la luz temblorosa de las velas. El humo del incienso se elevaba en espirales perezosas mientras Rania, Selma y su padre discutían en voz baja, sus rostros endurecidos por la determinación. «Han pasado 8 días», dijo Rania con voz cortante como cuchillo. 8 días en los que esa niña ha visitado el palacio cada tarde. 8 días en los que el sultán la mira como si fuera la única mujer en el reino. Fadil golpeó su puño contra el escritorio de madera, haciendo temblar los candelabros. «Esto no puede continuar. He trabajado durante años para posicionar a esta familia. He sacrificado fortunas, he hecho alianzas, he esperado con paciencia.
Y ahora todo está en riesgo por culpa de la más insignificante de mis hijas. No es insignificante para el sultán, murmuró Selma con amargura. Eso es lo que duele. Nosotras nos preparamos toda la vida, aprendimos cada lección, perfeccionamos cada gesto, y ella simplemente existe y eso es suficiente para él. Entonces debemos hacer que deje de existir, dijo Rania fríamente. El silencio que siguió fue pesado. Fadil miró a su hija mayor con ojos calculadores. ¿Qué propones? El sultán ha anunciado un segundo banquete para dentro de 3 días, explicó Rania inclinándose sobre el escritorio. Dice que quiere presentar formalmente a su elección ante toda la corte. Todos sabemos que esa elección será Nadia, a menos que ella no esté presente. ¿Sugieres que la mantengamos encerrada?, preguntó Selma con interés creciente. El sultán enviará por ella. No si tiene razones para dudar de ella primero, respondió Rania con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No si la corte entera comienza a murmurar sobre su carácter. No si el sultán escucha cosas que lo hacen cuestionar su elección. Fadil se recostó en su silla, entrecruzando los dedos bajo su mentón. Continúa, y así, bajo la luz de las velas, tramaron su plan. Cada detalle fue discutido, cada posibilidad considerada. Cuando la reunión terminó, los 3 salieron del estudio con expresiones de satisfacción oscura. Ninguno notó la pequeña sombra que se alejaba rápidamente del pasillo. Leila, la vieja sirvienta, había escuchado suficiente. Su corazón se apretó de angustia por la muchacha que amaba como a una hija. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de susurros venenosos. Rania y Selma se movían por los círculos sociales de la nobleza como serpientes en un jardín, dejando caer comentarios casuales que se convertían en rumores. Es extraño, ¿no creen?, decía Selma en las reuniones de té, que una muchacha tan simple haya capturado la atención del sultán tan rápidamente. Mi padre está preocupado. Dice que ella ha estado actuando diferente últimamente, secretiva. Le he escuchado que tiene contacto con hombres fuera del palacio, agregaba Rania en conversaciones privadas con las esposas de los consejeros. No digo que sea verdad, por supuesto, pero mi padre ha notado que recibe cartas que esconde, cartas que no son del sultán. Las mentiras se expandían como enfermedad. Cada noble que las escuchaba las pasaba a otros con detalles añadidos. Para el segundo día, los rumores habían alcanzado proporciones absurdas. Algunos decían que Nadia había usado brujería para hechizar al sultán. Otros murmuraban que tenía un amante secreto y solo buscaba poder. Los más crueles sugerían que su inocencia era actuada, que era en realidad una manipuladora experta. Nadia no sabía nada de esto. Pasaba sus días esperando las tardes, cuando podía escapar a los jardines del palacio y estar con Idris. Notaba miradas extrañas cuando salía de la residencia, nobles que dejaban de hablar cuando ella pasaba, pero no entendía por qué. Estaba demasiado envuelta en la felicidad de haber encontrado algo real para ver las sombras que se cerraban a su alrededor. Fue Leila quien finalmente la alertó. La noche antes del gran banquete, entró a la habitación de Nadia con expresión grave. «Niña, tenemos que hablar», dijo cerrando la puerta con seguridad. «Hay algo que debes saber». «¿Qué sucede, Leila?» «Pareces asustada». La anciana se sentó en la cama junto a ella y tomó sus manos. «Tus hermanas y tu padre están tramando algo. Escuché su conversación hace 2 noches. Planean impedir que vayas al banquete mañana y han estado esparciendo mentiras horribles sobre ti por toda la ciudad». Nadia sintió como el frío se instalaba en su estómago. ¿Qué tipo de mentiras? Dicen que has engañado al sultán, que no eres quien pretendes ser. He escuchado los rumores en los mercados, en las casas de otras familias nobles. Algunos son tan ridículos que nadie debería creerlos, pero la gente siempre encuentra placer en el escándalo. «Pero el sultán me conoce», dijo Nadia con voz temblorosa. «Él sabe quién soy realmente. Lo sabe».
preguntó Leila suavemente. Has pasado 8 tardes con él, niña. Eso no es suficiente tiempo para que un hombre, especialmente un sultán, con el peso del reino sobre sus hombros, esté completamente seguro de alguien. Si los rumores llegan a sus oídos, si tu ausencia mañana parece confirmarlos, podría dudar. Nadia sintió como las lágrimas comenzaban a formarse. ¿Qué debo hacer? Debes estar preparada. Sea lo que sea que intenten, mantente fuerte. Y si puedes, encuentra una manera de llegar al banquete sin importar lo que hagan para detenerte. El sultán necesita verte, necesita que le demuestres que los rumores son falsos. Esa noche Nadia apenas durmió. Cada sonido la sobresaltaba, cada sombra parecía amenazante. Cuando finalmente el amanecer llegó, se levantó con un peso terrible en el pecho. Hoy era el día. Hoy el sultán anunciaría su elección, y ella tenía que estar ahí. Se vistió cuidadosamente, eligiendo un vestido sencillo pero elegante de color azul claro. Se cepilló el cabello hasta que brilló como seda oscura. Quería verse bien para Idris. Quería que se sintiera orgulloso de su elección. Pero cuando bajó las escaleras, encontró a su padre esperándola con expresión pétrea. «Buenos días, padre», dijo con voz cautelosa. «No hay nada bueno en esta mañana», respondió Fadil con frialdad. «Sube a tu habitación, Nadia. No irás al banquete esta noche». El mundo pareció detenerse. «Pero padre, el sultán espera mi presencia. El sultán ha sido engañado», rugió Fadil, y Nadia retrocedió ante la furia en su voz. «Has actuado de manera inapropiada. Has avergonzado a esta familia con tu comportamiento. No permitiré que continúes manchando nuestro nombre». «No he hecho nada malo», protestó Nadia sintiendo cómo el pánico trepaba por su garganta. «Solo he hablado con él. Solo he sido yo misma». «Ese es precisamente el problema», escupió su padre. «Ser tú misma nunca ha sido suficiente, Nadia. Y ahora, gracias a tu necedad, toda la corte murmura sobre esta familia. Dicen que criamos a una hija sin valores, sin decoro». «¡Esas son mentiras!», gritó Nadia, y su propia voz la sorprendió. «Mentiras que Rania y Selma han esparcido porque están celosas. Porque el sultán me eligió a mí y no a ellas». La bofetada llegó tan rápido que Nadia no tuvo tiempo de esquivarla. El golpe resonó en el silencio de la mañana. Su mejilla ardió mientras las lágrimas finalmente se derramaron. Fadil la agarró del brazo con fuerza dolorosa y la arrastró hacia las escaleras. «Subirás a tu habitación», dijo con voz peligrosamente baja. «Permanecerás allí hasta que yo decida qué hacer contigo. Y si intentas salir, si desobedeces esta orden, te aseguro que las consecuencias serán peores que una simple bofetada». La empujó dentro de su habitación con tanta fuerza que Nadia tropezó y cayó al suelo. Antes de que pudiera levantarse, su padre salió y cerró la puerta. El sonido de la llave girando en la cerradura fue como una sentencia de muerte. Nadia se arrastró hacia la puerta y golpeó con sus puños. «Por favor, padre, por favor, no hagas esto. El sultán me espera, pensará que lo he abandonado». «Que piense lo que quiera», gritó Fadil desde el otro lado. «Es mejor que crea que lo abandonaste a que descubra la vergüenza que realmente eres». Los pasos se alejaron dejándola sola en el silencio terrible de su prisión. Nadia se dejó caer contra la puerta, sollozando sin control. Todo estaba perdiendo. Todo lo que había encontrado, esa felicidad frágil y hermosa, se le escapaba entre los dedos como arena. Las horas pasaron con lentitud tortuosa. El sol se movía por el cielo, marcando el paso del tiempo que la llevaba inexorablemente hacia la noche del banquete, hacia el momento en que el sultán la esperaría y ella no llegaría. Nadia caminaba de un lado a otro de su habitación como animal enjaulado, buscando desesperadamente una salida que no existía. La ventana estaba demasiado alta, la puerta demasiado sólida, los muros demasiado gruesos. Estaba verdaderamente atrapada.
Intentó gritar por ayuda, pero la residencia era enorme y su habitación estaba en el ala más alejada. Nadie la escuchaba, o si la escuchaban, nadie se atrevía a desafiar las órdenes del comendador. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Rania y Selma se preparaban para el banquete con renovada esperanza. Con Nadia fuera del camino, el sultán no tendría más opción que elegir a una de ellas. Seguramente reconocería su error. Seguramente vería que ellas eran las verdaderas candidatas dignas de la corona. Fadil también se preparaba, ensayando las palabras que diría si el sultán preguntaba por Nadia. Diría que ella había enfermado repentinamente, que sentía mucho la ausencia de su hija, que esperaba que su majestad entendiera, y luego sutilmente mencionaría los rumores que habían llegado a sus oídos. Sembraría la duda. Haría que el sultán cuestionara todo lo que creía saber sobre la muchacha. El sol comenzó su descenso. El cielo se pintó de naranjas y púrpuras. Y en su habitación Nadia finalmente dejó de llorar, no porque hubiera encontrado esperanza, sino porque ya no le quedaban lágrimas. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia el palacio que brillaba en la distancia, y sintió como algo dentro de ella se rendía. «Lo siento, Idris», susurró al viento. «Lo siento mucho». Pensó en todas las conversaciones que habían compartido, en cómo él la había hecho sentir vista, valorada, amada, en cómo por primera vez en su vida había creído que podía ser suficiente tal como era, y ahora todo eso se desvanecía como humo. Quizás su padre tenía razón. Quizás ella había sido una tonta por creer que alguien como el sultán podría realmente elegirla. Quizás todo había sido un sueño hermoso del que ahora despertaba dolorosamente. La oscuridad cayó completamente. En el palacio, los invitados comenzaban a llegar. La música empezó a tocar, y Nadia permaneció sentada junto a su ventana, sintiendo cómo su corazón se rompía en silencio. Si en este momento te sientes tan impotente como Nadia, déjame saber en los comentarios de dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa todo. En el gran salón del palacio, el sultán esperaba en su trono con expresión cada vez más preocupada. Los nobles habían llegado, las mesas estaban llenas, la música llenaba el aire, pero Nadia no aparecía. Idris había enviado mensajeros a la residencia de Fadil 3 veces. Cada vez regresaban con la misma respuesta. La familia del comendador estaba en camino. Pero 1 hora había pasado desde el inicio del banquete y no había señal de ellos. Finalmente, las puertas se abrieron y Fadil entró con Rania y Selma flanqueándolo. Las 2 hermanas lucían espectaculares en vestidos que debían haber costado fortunas. Pero el sultán apenas las miró. Sus ojos buscaban desesperadamente a la tercera hermana que no estaba. Fadil se acercó al trono con reverencia exagerada. «Majestad, 1000 disculpas por nuestra tardanza. ¿Dónde está Nadia?», preguntó Idris sin preámbulos, su voz cortante. «Ah, mi pobre hija menor», suspiró Fadil con actuada tristeza. «Me temo que ha caído enferma esta mañana. Fiebre alta, no pudo levantarse de la cama. Envía sus más sinceras disculpas y espera que su majestad pueda perdonar su ausencia». El sultán se puso de pie abruptamente. Varios nobles cercanos se sobresaltaron ante el movimiento. «¿Enferma?», repitió con incredulidad. «La vi ayer. Estaba perfectamente bien». «Las fiebres pueden llegar repentinamente, majestad», intervino Rania con voz suave. «Especialmente cuando alguien está bajo mucho estrés. Mi hermana es delicada. No está acostumbrada a la atención que ha recibido últimamente». «Quiero verla», dijo Idris con firmeza. «Enviaré a mis médicos personales para atenderla». Fadil palideció ligeramente, pero mantuvo su compostura. «Majestad, no quisiéramos incomodar a vuestra excelencia. Estoy seguro de que con descanso...» «No fue una sugerencia», interrumpió el sultán con voz que no admitía discusión.
Fue una orden. Mis guardias irán ahora mismo a su residencia para escoltarla aquí. Si está verdaderamente enferma, entonces vendrá en litera. Pero vendrá. El comendador sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Había subestimado la determinación del sultán. Había creído que una simple excusa sería suficiente. Pero la mirada en los ojos de Idris no dejaba espacio para argumentos. «Majestad, debo confesar algo», dijo Fadil cambiando rápidamente de táctica. «Ha llegado a mis oídos cierta información perturbadora sobre mi hija. Rumores que me avergüenzan profundamente. No quería mencionar esto, pero si su majestad insiste en verla, entonces debo advertirle que quizás ella no es quien aparenta ser». «¿Qué rumores?», preguntó Idris con voz peligrosamente calmada. «Dicen que ha estado actuando de manera inapropiada, que recibe correspondencia secreta, que su comportamiento modesto es solo una máscara para ocultar ambiciones menos nobles». El salón había caído en silencio. Todos los ojos estaban fijos en el sultán y el comendador. El aire vibró con tensión. Idris bajó lentamente los escalones de su trono hasta quedar frente a Fadil. El comendador era un hombre alto, pero el sultán lo hacía parecer pequeño. «¿Quién esparció esos rumores?», preguntó con voz suave, que de alguna manera era más aterradora que un grito. «Yo no sabría decirlo, majestad. Simplemente los escuché en varios círculos». «Mentira», cortó el sultán. «Esos rumores fueron plantados deliberadamente, y creo saber exactamente por quién». Miró a Rania y Selma, quienes bajaron la vista incapaces de sostener su mirada. «Guardias», llamó Idris, «vayan a la residencia del comendador Fadil, busquen a Nadia y tráiganla aquí inmediatamente. Si alguien intenta detenerlos, tienen mi autorización para usar la fuerza necesaria». «Majestad, por favor», suplicó Fadil cayendo de rodillas. «No comprende. Nadia es inadecuada para el trono. Mis otras hijas, ellas sí están preparadas. Ellas sí entienden lo que significa ser sultana». «Levántate», ordenó Idris con desprecio. «Tu súplica llega 20 años tarde. Debiste pensar en la dignidad de tus hijas cuando decidiste valorar a 2 y destruir a 1. Los guardias salieron rápidamente del salón. El tiempo se estiró dolorosamente mientras todos esperaban. Ranya lloraba silenciosamente, su máscara de perfección finalmente agrietada. Selma temblaba, aterrorizada de las consecuencias que vendrían. Fadil permanecía de rodillas, con la cabeza gacha, sabiendo que había perdido todo. En la residencia, los guardias reales irrumpieron como tormenta. Los sirvientes intentaron detenerlos, pero fueron apartados sin ceremonias. Siguieron los gritos apagados que venían del segundo piso hasta encontrar la puerta cerrada con llave. «Ábranla», ordenó el capitán de la guardia. Un golpe de hacha y la cerradura cedió. La puerta se abrió revelando a Nadia sentada junto a la ventana, con el rostro marcado por las lágrimas y los ojos rojos de tanto llorar. Se sobresaltó al ver a los guardias, con el miedo reflejado en su expresión. «Señorita Nadia», dijo el capitán con respeto, «el sultán Idris ha enviado por usted. Solicita su presencia inmediata en el palacio». Ella los miró sin comprender, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. «¿Él me busca?» «Sí, señorita, y nos ordenó traerla sin importar qué obstáculos encontráramos. Su padre intentó impedir que asistiera al banquete, ¿no es cierto?». Nadia asintió lentamente, aún incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. «Entonces venga con nosotros. El sultán la espera. Y créame, no es un hombre que le guste esperar». Con piernas temblorosas, Nadia se levantó. No tuvo tiempo de arreglarse, de cambiar su vestido arrugado, de limpiar su rostro manchado de lágrimas. Los guardias la escoltaron rápidamente hacia abajo, ignorando las protestas débiles de los sirvientes que intentaban hacer algo, cualquier cosa, para detener lo que estaba sucediendo. La montaron en un caballo y cabalgaron a través de las calles oscurecidas hacia el palacio.
El viento secó las lágrimas en las mejillas de Nadia mientras intentaba encontrar sentido a este giro imposible del destino. ¿Realmente el sultán había enviado por ella? ¿Realmente había rechazado las mentiras de su padre? Cuando llegaron al palacio y las puertas doradas se abrieron, Nadia fue conducida directamente al gran salón. Las conversaciones murieron cuando entró. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia ella. Vio a su padre de rodillas frente al trono, vio a sus hermanas con rostros destruidos, y luego vio a Idris. El sultán la miraba con una mezcla de alivio y furia apenas contenida. Bajó de su trono y caminó hacia ella con pasos decididos. Nadia, consciente de su apariencia desastrosa, de su vestido arrugado y su cabello despeinado, sintió cómo la vergüenza la inundaba. «Majestad, yo...» comenzó con voz quebrada, pero él la detuvo tomando sus manos entre las suyas. «No», dijo con firmeza, «no te disculpes por nada. La vergüenza no es tuya, nunca lo fue». Se volvió hacia el salón lleno, su voz elevándose con autoridad que no admitía cuestionamiento. «Esta noche he descubierto cosas que me han disgustado profundamente. He visto cómo la ambición puede corromper incluso el amor familiar. He escuchado mentiras diseñadas para destruir a una persona inocente y he presenciado a un padre traicionar a su propia hija porque ella no encajaba en sus planes». Fadil intentó hablar, pero el sultán lo silenció con una mirada. «Pero también he encontrado algo precioso en medio de toda esta oscuridad. He encontrado honestidad donde esperaba falsedad. He encontrado bondad donde otros solo vieron debilidad. He encontrado a una mujer que brilla no porque intente impresionar, sino porque no puede evitarlo». Tomó la mano de Nadia y la condujo hacia el trono. Ella caminaba como en un sueño, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. «Comendador Fadil», dijo Idris con voz resonante, «pasaste años preparando a tus hijas mayores para este momento. Las entrenaste para hablar correctamente, para moverse con gracia, para decir lo que otros querían escuchar. Pero olvidaste enseñarles lo más importante. Olvidaste enseñarles a ser humanas». Hizo sentar a Nadia junto a él en el trono, un gesto que hizo jadear a varios nobles. Era una declaración pública, un anuncio sin palabras. «Presumiste a Rania y Selma como si fueran joyas en exhibición», continuó el sultán. «Pero yo no busco joyas, busco verdad, busco alma. Busco a alguien que vea al hombre detrás de la corona y lo ame de todas formas». Miró a Nadia con ternura que contrastaba dramáticamente con la dureza en su voz cuando se dirigía a los demás. Esta mujer fue ignorada por su familia, fue menospreciada y humillada. Le dijeron que no era suficiente, que nunca sería vista. Y sin embargo, cuando tuve la oportunidad de conocerla verdaderamente, descubrí que ella es más de lo que cualquiera de ustedes podría ser. Fadil permanecía de rodillas, con las lágrimas finalmente rodando por su rostro. Había perdido todo. Su ambición lo había cegado hasta destruir lo único que verdaderamente importaba. El sultán levantó la mano de Nadia, mostrándola a todos los presentes. «He tomado mi decisión. Nadia será mi esposa, será la sultana de este reino. Y cualquiera que tenga problema con esto puede presentar sus quejas directamente a mí, aunque les advierto que no soy conocido por mi paciencia con la necedad». El salón explotó en murmullos. Algunos nobles parecían escandalizados, otros claramente aprobaban. Pero a Nadia no le importaba ninguno de ellos, solo podía mirar a Idris, este hombre que había luchado por ella cuando su propia familia la había traicionado. «¿Por qué?», susurró con voz apenas audible. «¿Por qué haces esto por mí?». Él sonrió, esa sonrisa genuina que había aprendido a amar. «Porque alguien tiene que enseñarle a este reino lo que significa ver más allá de las apariencias. Porque alguien tiene que demostrar que el amor verdadero no se encuentra en la perfección, sino en la autenticidad. Y porque desde el momento en que te vi limpiar ese vino sin importarte tu vestido, supe que habías encontrado algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo.
Nadia sintió como las lágrimas regresaban, pero éstas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o desesperación, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor apenas contenido. Yo también lo supe, admitió. Desde ese primer momento, supe que tú eras diferente. Idris la abrazó allí mismo, frente a toda la corte, rompiendo todo protocolo. Y en ese abrazo, Nadia finalmente comprendió que había encontrado su lugar, no en las sombras donde su padre la había confinado, sino en la luz, junto al hombre que había elegido amarla por quien realmente era. La noche continuó, pero todo había cambiado. El equilibrio del poder había sido alterado. Y mientras los nobles lentamente aceptaban la nueva realidad, tres figuras permanecían destrozadas por sus propias maquinaciones. Fadil había perdido el respeto de la corte y probablemente su posición. Rania y Selma habían perdido su oportunidad y su reputación. Pero lo peor de todo, habían perdido algo que nunca podrían recuperar. Habían perdido a Nadia, y solo ahora, demasiado tarde, comenzaban a entender el valor de lo que habían despreciado. La luna brillaba alta esa noche sobre el reino de Darim, y bajo su luz plateada, el destino tejió el final de su historia. O mejor dicho, el comienzo de una nueva. Los días que siguieron a aquella noche memorable se convirtieron en leyenda en el reino de Darim. La historia de cómo el sultán había defendido públicamente a la hija menospreciada se contaba en cada esquina, en cada mercado, en cada hogar. Las madres la usaban para enseñar a sus hijos sobre la importancia de la bondad, sobre la belleza superficial. Los ancianos la recordaban como ejemplo de cómo el destino recompensa a los corazones puros. Pero para quienes habían estado en el centro de aquella tormenta, los días posteriores fueron de ajustes dolorosos y transformaciones profundas. Fadil fue despojado de su título de comendador por decreto del sultán. No era un castigo formal ante la ley, pero la pérdida del favor real equivalía a muerte social. Los nobles que antes buscaban su compañía ahora lo evitaban como a enfermedad contagiosa. Las invitaciones a eventos importantes dejaron de llegar. Sus opiniones ya no eran solicitadas en el consejo. Se había convertido en un hombre invisible, condenado a observar desde las sombras el ascenso de la hija que había intentado mantener oculta. Rania y Selma enfrentaron un destino similar. Las propuestas matrimoniales que habían recibido de otros nobles fueron retiradas silenciosamente. Nadie quería asociarse con la familia que había conspirado contra la elegida del sultán. Las dos hermanas, que habían pasado sus vidas enteras preparándose para la grandeza, ahora se encontraban enfrentando un futuro de mediocridad autoimpuesta. Una semana después del banquete, mientras Nadia residía temporalmente en las habitaciones de invitados del palacio preparándose para su boda, recibió una visita inesperada. Un sirviente anunció que sus hermanas solicitaban audiencia. El corazón de Nadia se apretó. No había visto a Rania ni a Selma desde aquella noche terrible. No sabía qué esperar de este encuentro. «Hazlas pasar», dijo después de un momento de vacilación. Las dos hermanas entraron a la habitación con pasos lentos y cabezas gachas. Sus vestidos, aunque todavía finos, carecían del esplendor habitual. Sus rostros mostraban señales de noches sin dormir y días llenos de lágrimas. Cuando levantaron la vista hacia Nadia, ella vio algo que nunca había visto antes en sus ojos: vergüenza genuina. Rania fue la primera en hablar, con voz quebrada que apenas se parecía a su tono usualmente controlado. «Nadia, nosotras no sabemos cómo comenzar. No hay palabras suficientes para disculparnos por lo que hicimos, por lo que te hicimos durante toda tu vida». Selma lloraba abiertamente, las lágrimas corriendo sin restricción por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Te tratamos como si fueras menos que nada», sollozó. «Te humillamos, te ignoramos.
Conspiramos para destruir tu felicidad, y todo porque teníamos miedo de que tú, siendo simplemente tú misma, fueras más de lo que nosotras podríamos ser jamás con toda nuestra preparación. Nadia las observó en silencio. Parte de ella, la parte que había sufrido años de crueldad a sus manos, quería rechazar sus disculpas, quería hacerlas sufrir como ellas la habían hecho sufrir. Pero cuando miró más profundamente, vio lo que realmente eran. Dos mujeres que habían sido moldeadas por las ambiciones de su padre hasta perder sus propias identidades. Eran víctimas tanto como victimarias. ¿Por qué vinieron aquí?, preguntó finalmente con voz suave. ¿Qué esperan de mí? Nada, dijo Rania con voz firme a pesar de las lágrimas. No esperamos tu perdón, no lo merecemos. Solo queríamos que supieras que finalmente entendemos lo que perdimos. No el trono, no la corona. Te perdimos a ti, y eso es mucho peor. Fuiste la única que nos amó sin condiciones, agregó Selma. Cuando éramos niñas, antes de que padre nos llenara la cabeza con sueños de grandeza, tú nos seguías a todas partes con esos ojos enormes, llenos de adoración. Y nosotras desperdiciamos ese amor, lo pisoteamos. Nadia sintió como su propia garganta se apretaba con emoción. Recordaba esos días, recordaba cómo había idolatrado a sus hermanas mayores, cómo había querido ser como ellas, y recordaba el dolor cuando ese amor fue rechazado una y otra vez. Se levantó de su asiento y caminó hacia ellas. Rania y Selma la miraron con expresiones de esperanza mezclada con temor. Cuando Nadia extendió sus brazos, ambas se derrumbaron en su abrazo, llorando como no lo habían hecho en años. Las perdono, susurró Nadia, no porque lo que hicieron esté bien, no porque no dolió, sino porque cargar con el resentimiento solo me haría más pequeña. Y he aprendido que soy mucho más grande de lo que todos creían. Las tres hermanas permanecieron abrazadas durante largo tiempo. Cuando finalmente se separaron, algo fundamental había cambiado entre ellas. No eran las hermanas cercanas que podrían haber sido en otra vida, pero al menos ahora había paz, había comprensión, había un camino hacia adelante, aunque fuera diferente al que cualquiera había imaginado. Nadia, dijo Rania limpiando sus lágrimas, serás una sultana maravillosa. Siempre lo supimos, aunque nunca quisimos admitirlo. El reino tiene suerte de tenerte. Y nosotras fuimos tontas por no verlo antes, agregó Selma con una sonrisa triste. Pero ahora sí lo vemos. Y aunque no podamos ser parte de tu vida como deberíamos, siempre te apoyaremos desde donde estemos. Después de que sus hermanas se fueron, Nadia se quedó parada junto a la ventana mirando los jardines del palacio. El perdón había sido liberador, pero también agotador. Idris la encontró allí minutos después, acercándose silenciosamente por detrás y envolviendo sus brazos alrededor de ella. ¿Cómo te sientes?, preguntó besando suavemente su sien. Como si hubiera cerrado un capítulo muy largo y doloroso de mi vida, respondió ella recostándose contra su pecho, pero también como si estuviera lista para comenzar uno nuevo. Entonces comencemos, murmuró él. Quiero que te cases conmigo. No dentro de meses, no después de preparaciones elaboradas. Quiero que seas mi esposa dentro de 3 días. Nadia se volvió para mirarlo con sorpresa. ¿3 días? Pero las bodas reales suelen tomar meses de planificación. No me importa la pompa ni la ceremonia, dijo Idris tomando su rostro entre sus manos. Me importas tú. He esperado toda mi vida por encontrar algo real, algo verdadero. Ahora que lo tengo, no quiero esperar ni un día más de lo necesario. Ella sonrió, sintiendo cómo la felicidad la llenaba como luz dorada. Entonces 3 días será perfecto. La noticia de la boda inminente recorrió el reino como viento en las dunas. Los preparativos comenzaron inmediatamente con energía frenética. Pero a diferencia de las bodas reales tradicionales llenas de excesos,
Idris y Nadia decidieron que su ceremonia reflejaría sus valores. Sería hermosa, sí, pero también significativa. Sería grande, pero también accesible al pueblo. Nadia insistió en que las puertas del palacio permanecieran abiertas durante la celebración para que cualquier ciudadano pudiera entrar y ser parte del momento. Idris ordenó que se distribuyera comida en todos los distritos pobres de la ciudad. Querían que su alegría fuera compartida por todos, no solo por los privilegiados. La mañana de la boda amaneció clara y brillante. El cielo era de un azul perfecto, sin una sola nube. Los pájaros cantaban como si celebraran junto con el reino. Nadia despertó en sus habitaciones rodeada de sirvientas que la ayudaban a prepararse, pero entre ellas estaba Leila, la anciana que siempre había creído en ella. «Mira cómo has florecido, niña», dijo Leila con lágrimas de felicidad mientras cepillaba el cabello de Nadia hasta que brillaba como seda. «Siempre supe que eras especial, siempre lo supe. No habría sobrevivido sin ti, Leila», respondió Nadia tomando la mano arrugada de la anciana. «Fuiste mi luz en la oscuridad cuando todos los demás me ignoraban. Y ahora serás la luz del reino entero», sonrió Leila. «Como siempre debiste ser». El vestido de novia era una obra maestra de simplicidad elegante. Seda blanca fluía como agua sobre su cuerpo, sin los bordados excesivos o joyas abrumadoras que habrían usado otras novias reales. En su lugar, flores frescas habían sido tejidas en su cabello y un collar simple de perlas descansaba sobre su cuello. Se veía como lo que era, auténticamente hermosa. La ceremonia se llevó a cabo en el gran salón del palacio, pero las puertas estaban abiertas de par en par, permitiendo que cientos de ciudadanos comunes observaran desde los pasillos y jardines. No había barreras entre la realeza y el pueblo. Todos eran bienvenidos a presenciar este momento histórico. Cuando Nadia caminó hacia el trono, donde Idris la esperaba, el silencio cayó sobre la multitud. No era el silencio de expectativa cortés, sino de asombro genuino. Ella caminaba con gracia natural, sin la rigidez estudiada de la nobleza. Sonreía con alegría real, sin cálculo detrás de la expresión. Y cuando sus ojos encontraron los de Idris, todos pudieron ver el amor que fluía entre ellos como corriente tangible. El imán que oficiaba la ceremonia pronunció las palabras tradicionales, pero cuando llegó el momento de los votos personales, Idris tomó las manos de Nadia y habló con voz que resonó por todo el salón. «Nadia, cuando te conocí estaba cansado de las mentiras, cansado de las actuaciones, cansado de buscar algo real en un mundo de apariencias. Y entonces llegaste tú, sin intentar impresionarme, sin pretender ser algo que no eras. Me mostraste que la verdadera nobleza no viene del título ni del linaje, viene del corazón. Hoy te prometo que siempre te veré, siempre te valoraré y siempre te amaré exactamente como eres». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Nadia mientras respondía: «Idris, me enseñaste que merezco ser amada, que no tengo que cambiar ni esconderme para ser suficiente. Me diste voz cuando todos me habían silenciado. Me diste luz cuando vivía en sombras. Hoy te prometo que usaré esta posición no para glorificarme, sino para servir. Que seré la reina que este reino necesita, no la que esperaban. Y que te amaré con cada respiro que tome hasta mi último día». Cuando el imán los declaró esposo y esposa, y cuando Idris besó a Nadia, la multitud estalló en celebración. El sonido de la alegría llenó cada rincón del palacio y se derramó hacia las calles de la ciudad. La gente bailaba, reía, lloraba de felicidad. Era más que una boda real. Era el símbolo de que el cambio era posible, que la bondad podía triunfar sobre la crueldad, que el amor verdadero existía. Esa noche, durante el banquete de celebración, Idris se puso de pie y pidió silencio. Cuando todos los ojos estaban sobre él,
pronunció las palabras que serían recordadas durante generaciones. Esta mujer fue menospreciada por aquellos que debieron amarla más. Le dijeron que no era suficiente, que debía permanecer invisible, pero yo la vi, y al verla encontré lo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Aprendí que el amor no se puede comprar con joyas, ni se puede forzar con perfección estudiada. El amor verdadero se encuentra donde menos lo esperas. Se encuentra en los gestos honestos, en las palabras sinceras, en los corazones que brillan sin necesidad de adornos. Hoy he ganado más que una esposa, he ganado un alma gemela. Y este reino ha ganado una reina que lo transformará desde adentro. Miró directamente hacia donde Fadil estaba sentado en una mesa lejana. Todavía permitido asistir por cortesía, pero claramente separado de los lugares de honor. Presumieron su brillo, dijo Idris con voz clara, pero yo elegí la luz que no buscaba brillar. Las palabras resonaron como campanas de verdad. Fadil bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del sultán. En ese momento, rodeado de la celebración que debió ser su triunfo, pero que se había convertido en recordatorio de su fracaso, el antiguo comendador finalmente entendió completamente lo que había perdido. No poder ni posición. Había perdido la oportunidad de conocer verdaderamente a su hija más valiosa, y ese era un vacío que ninguna riqueza podría llenar jamás. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nadia se adaptó a su papel como sultana con gracia natural que sorprendió incluso a quienes habían creído en ella, pero no era una sultana tradicional. No pasaba sus días en trivialidades de la corte ni en banquetes interminables. Tenía trabajo que hacer, tenía un reino que transformar. Su primera gran reforma fue la creación de escuelas para huérfanos y niños de familias pobres. Había visto demasiada desigualdad en su vida, demasiados niños cuyo potencial se desperdiciaba simplemente porque habían nacido en circunstancias incorrectas. Usó fondos del Tesoro Real y convenció a familias nobles de contribuir para construir 5 escuelas en diferentes distritos de la ciudad. La educación no debe ser privilegio de los ricos, declaró en el consejo cuando algunos nobles protestaron. Un niño brillante nacido en pobreza es tan valioso como uno nacido en palacio. Quizás más, porque ya ha aprendido a luchar. Las escuelas abrieron sus puertas 6 meses después de su boda. El día de la inauguración, Nadia visitó personalmente cada una, hablando con los niños, escuchando sus sueños, prometiéndoles que tendrían las oportunidades que merecían. Los niños la adoraban, la llamaban la reina del amanecer porque decían que había traído nueva luz a sus vidas. Su segunda reforma fue la creación de jardines públicos en toda la ciudad. Recordaba cómo los jardines de su antigua casa habían sido su refugio, el único lugar donde podía respirar. Quería que todos los ciudadanos tuvieran acceso a esa paz. Ordenó que se convirtieran terrenos baldíos en espacios verdes llenos de flores, árboles frutales y fuentes. Los jardines se volvieron lugares donde familias se reunían, donde ancianos descansaban, donde jóvenes se enamoraban. Un reino hermoso no se mide solo por sus palacios, explicó. Se mide por la alegría de su gente más humilde. Pero su reforma más controversial fue la abolición de ciertos impuestos que pesaban desproporcionadamente sobre los pobres. Los mercaderes debían pagar impuestos por vender en las plazas, impuestos tan altos que muchos apenas podían sobrevivir. Los campesinos pagaban tributos que los mantenían perpetuamente endeudados. Nadia estudió los registros fiscales durante semanas con la ayuda de los contadores reales hasta entender exactamente dónde estaba la injusticia. Cuando presentó su propuesta ante el consejo, varios nobles se opusieron violentamente. «Majestad, esos impuestos sostienen el reino», argumentó uno. «Sin ellos,
No podremos mantener el ejército, los caminos, el palacio mismo. Entonces ajustaremos otros gastos, respondió Nadia con firmeza, que sorprendió a quienes aún la veían como la muchacha tímida del pasado. Reduciremos el presupuesto de banquetes reales. Limitaremos las compras de lujos innecesarios. Pero no continuaremos tomando el pan de la boca de niños hambrientos para pagar decoraciones doradas en habitaciones que nadie usa. Idris la apoyó completamente, usando su autoridad para aprobar las reformas. El cambio no fue inmediato ni fácil. Algunos nobles murmuraban que la sultana estaba destruyendo el orden natural. Pero a medida que pasaron los meses, los resultados hablaron por sí mismos. Los mercados florecieron con nueva energía. Los campesinos pudieron finalmente ahorrar algo de sus ganancias. La economía del reino, lejos de colapsar, creció más fuerte que nunca, y la gente amaba a su reina. La adoraban no por su título, sino por sus acciones. Cuando caminaba por las calles, algo que hacía regularmente para horror de sus guardias, las personas la saludaban con genuino afecto. Madres le mostraban sus bebés, ancianos le bendecían, niños corrían a abrazarla sin miedo. Un año después de su boda, Idris ordenó que se grabara una inscripción en la entrada principal del palacio. Las palabras que había pronunciado en su boda fueron talladas en piedra para que todos las vieran al entrar. Presumieron su brillo, pero yo elegí la luz que no buscaba brillar. Debajo, añadió otra línea de su propia creación. El amor verdadero no se encuentra en la perfección, sino en la autenticidad. La inscripción se convirtió en símbolo del nuevo reino que estaban construyendo juntos. Un reino donde el valor se medía por el carácter, no por el linaje, donde la bondad valía más que la riqueza, donde todos tenían oportunidad de brillar. Fadil vivía ahora en una casa más modesta en las afueras de la ciudad. Su fortuna había menguado considerablemente, no porque fuera confiscada, sino porque sus malas inversiones y deudas finalmente lo alcanzaron sin la protección del favor real. Pasaba sus días en reflexión solitaria, visitando ocasionalmente las escuelas que nadie había construido y observando desde la distancia el impacto de su hija. Una tarde, mientras observaba a niños jugando en uno de los jardines públicos, Leila se sentó junto a él en el banco. El viejo comendador y la anciana sirvienta permanecieron en silencio durante largo tiempo. Ella era perfecta todo el tiempo, dijo Fadil finalmente con voz rota, y yo estaba tan ciego tratando de crear perfección que no vi la que ya tenía. Sí, respondió Leila simplemente, lo era. ¿Crees que algún día podrá perdonarme verdaderamente? No solo con palabras, sino en su corazón. Ya lo ha hecho, dijo Leila suavemente. Nadia no guarda rencor, no está en su naturaleza, pero el perdón no significa olvidar, ni significa restaurar lo que se rompió, significa hacer las paces con el pasado y seguir adelante. Entonces, he perdido a mi hija para siempre. La perdiste hace mucho tiempo, corrigió Leila. Cuando elegiste el poder sobre el amor, cuando elegiste la ambición sobre la familia. Lo que perdiste ahora es solo el privilegio de fingir que las cosas eran diferentes. Fadil asintió lentamente, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas envejecidas. Era un hombre destruido, no por circunstancias externas, sino por el peso de sus propias elecciones. Y en esa destrucción, finalmente encontró algo de sabiduría. Demasiado tarde para cambiar el pasado, pero suficiente para entender sus errores. 2 años después de su boda, en una mañana particularmente hermosa, Nadia despertó antes del amanecer. Idris dormía pacíficamente a su lado, su rostro relajado, de una manera que rara vez mostraba durante el día. Ella se levantó cuidadosamente para no despertarlo y caminó hacia el balcón privado de sus habitaciones. El cielo comenzaba a cambiar de negro a azul profundo. Las primeras luces del amanecer pintaban el horizonte con tonos de rosa y dorado.
La ciudad descansaba quieta abajo, sus calles vacías, excepto por algunos trabajadores madrugadores. Desde su posición elevada, nadie podía ver los jardines que había creado, las escuelas que había construido, las calles que había ayudado a mejorar. Sintió brazos familiares envolverla desde atrás mientras Idris la abrazaba. «¿No podías dormir?», murmuró con voz áspera de sueño. «Quería ver el amanecer», respondió recostándose contra él. «Siempre me han gustado los amaneceres. Representan nuevos comienzos. Como tú representaste un nuevo comienzo para mí», dijo besando su cabello. «Para nosotros, para este reino entero». Permanecieron así mientras el sol se elevaba lentamente, pintando el mundo con luz dorada. Era un momento simple, sin pompa ni ceremonia. Solo dos personas que se amaban observando juntas el inicio de un nuevo día. «¿Sabes qué he aprendido?», preguntó Nadia después de un largo silencio. «He aprendido que la luz más brillante no viene de brillar más fuerte que otros. Viene de ayudar a otros a encontrar su propia luz. Cada niño en esas escuelas, cada familia en esos jardines, cada mercader que ahora puede alimentar a sus hijos, todos tienen luz propia. Solo necesitaban que alguien les diera espacio para brillar. Por eso eres exactamente la reina que este reino necesitaba», murmuró Idris. «No solo eres luz, eres quien enciende luces en otros». El sol emergió completamente sobre el horizonte, bañando la ciudad en resplandor dorado. Y en ese momento, parados juntos en su balcón, observando su reino despertar, Nadia finalmente entendió el viaje completo. Había comenzado en las sombras, menospreciada e ignorada. Había sufrido, había dudado, había llorado, pero cada momento oscuro había sido necesario para apreciar verdaderamente esta luz. No había cambiado quién era para alcanzar este lugar. No había sacrificado su autenticidad en el altar de las expectativas. Había permanecido fiel a sí misma, y eso había sido suficiente. Más que suficiente, había sido todo. «Te amo», susurró a Idris. «Gracias por verme cuando nadie más lo hacía». «Te amo también», respondió. «Gracias por mostrarme que el amor verdadero no se encuentra en la perfección, se encuentra en la valentía de ser completamente real». El reino de Darim floreció bajo su reinado conjunto. Las generaciones futuras recordarían esta época como la era del amanecer, cuando una reina surgida de las sombras había traído luz a todos los rincones oscuros. Cuando el amor había triunfado sobre la ambición. Cuando la bondad había demostrado ser más poderosa que el poder mismo. Y en las noches claras, cuando la luna brillaba sobre el palacio, los guardias ocasionalmente veían a la sultana parada en su balcón, mirando hacia el cielo. Algunos decían que hablaba con la luna, agradeciéndole por enseñarle a brillar sin pedir permiso. Otros decían que simplemente reflexionaba sobre el viaje que la había traído desde ese rincón oscuro, en un banquete hasta el trono más poderoso del reino. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Nadia no era solo una reina, era esperanza personificada. Era prueba viviente de que no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay luz esperando emerger. Solo necesitas el coraje de dejarla brillar. Y así, bajo los cielos eternos de Darim, la historia de la muchacha olvidada que se convirtió en reina se convirtió en leyenda. No porque fuera un cuento de hadas imposible, sino porque era verdad. La verdad más hermosa de todas, que dentro de cada persona menospreciada, ignorada y subestimada, existe un poder esperando ser descubierto, y cuando ese poder finalmente emerge, puede iluminar mundos enteros. El amor había ganado, la luz había triunfado, y el reino nunca volvió a ser el mismo.
Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.